Vamos a hablar de salud, porque la salud sigue siendo preocupante. No es que cuando acabó la pandemia se acabó la salud y se extirpó de la agenda de nuestras principales preocupaciones. Sigue siéndolo. Ciertamente ya no con el COVID, sino con otras enfermedades que debieran ser reducidísimas, no extirpadas, porque en el mundo no se ha extirpado el dengue, pero nosotros lo tenemos. En el 2024 ya se proyecta que ha crecido el doble de casos que los que tuvimos el año pasado, el 2023. Y por si fuera poco, no solo es el dengue. Sarampión también está encontrando espacios donde crecer, una enfermedad que debiera estar mucho más reducida que el dengue. Vamos a hablar de esto con un experto en salud pública que es el coordinador de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Cayetano Heredia. Gracias por acompañarnos, doctor Ernesto Gosser. Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme en su programa. Bueno, el dengue pues está creciendo como 100%, pero vemos que hay regiones donde este crecimiento es abrumador, otras que sí están dando la batalla. Entonces, ¿a quién culpar? El Ministerio de Salud, autoridades públicas, la gente que no tiene una cultura de prevención de esa enfermedad, falta de comunicación, todo eso. Un poco de todo eso. Es un tema, debemos empezar por lo macro, ¿no? Tiene que ver con los determinantes sociales y ambientales de la salud, es decir, los factores que son ajenos a la salud, pero que tienen que ver con los resultados. Por ejemplo, el aumento de la temperatura, probablemente por el cambio climático, reduce el tiempo de reproducción del mosquito, entonces el mosquito se reproduce con más velocidad. Ese es un factor. O sea, más temperatura, más zancudos. Sí, más temperatura entre 25 y 30, porque más de 30 también ya reduce su velocidad de reproducción. Por eso en el norte, que es más caluroso, hay más zancudos y más dengue. Así es. Ese es un factor. El otro elemento importante, que es un problema que va por fuera del clásico sector salud, es el tema de agua y desagüe. Una de las razones por las cuales hay tantos casos de dengue es porque la gente tiene que guardar agua en depósitos, y en algunos sitios es tan caro que usan lo que tienen, ¿no? Entonces ahí, o en sitios donde llueve mucho, el agua se empoza y ahí es donde crece el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Entonces tenemos un factor que está por fuera de salud primero. Tapar depósitos de agua no es algo que esté fuera del alcance de una familia pobre, ¿no? No, pero a veces cuando comienza a aumentar, porque no solamente en los depósitos de agua para beber o para usar en la casa se reproduce el mosquito, también se reproduce por ejemplo, en chapitas de gaseosas, no hay chapitas, en tapas de bebidas gaseosas. En cualquier depósito con llantas, líquido, por más pequeño que sea. Incluso se encontraba en escurridores de casas también, ¿no? Entonces, en cualquier espacio o depósito que colecte agua. Entonces, la lluvia también es un factor que incrementa la reproducción del mosquito. Sí, generalmente la lluvia, la temperatura, la falta de agua potable en casa son los factores que hacen que tengamos más. Y la fumigación no es efectiva si es muy esporádica. No sirve para nada. Si es muy esporádica, no sirve. Hay toda una estrategia y el ministerio lo ha hecho mucho tiempo y por zonas van rotando hasta que eliminan. Eso es en un momento como ¿no? Pero un momento anterior lo que hay que hacer es eliminar los criaderos. Y para eliminar los criaderos hay que comenzar a trabajar en nuestro país entre septiembre, octubre, con la población, con los colegios, para eliminar pero tenemos la capacidad y la experiencia para hacer campañas preventivas, usando la comunicación, y no se está viendo eso. Sí, tenemos la capacidad, en el país lo hemos hecho muchas veces. Un problema que tenemos con dengue en el Perú es que muchas veces reaccionamos cuando ya la cantidad de casos está creciendo tanto que esto va a seguir creciendo. Ya se han generado los criaderos. Y cuando empiezan a crecer, salen las autoridades a decir, no, es un brote, y disminuyen, lo leen de una forma optimista. Y esa falta de realismo es muy negativa.
la demora en la toma de decisiones lleva a que el costo de las acciones que se tienen que tomar después sea mayor, ¿no? El costo es informar en tiempos donde hay mayor cantidad de casos, donde los servicios se comienzan a colapsar, donde llegan tantos casos en algunos lugares que ya no pueden manejar los médicos. En salud pública, sobreactuar sí es pertinente. Adelantarse y actuar basados en experiencias anteriores. Mire, hemos visto experiencias. El dengue se empezó acá en los 90. Después hemos tenido epidemias cada 2 o 3 años, pero ninguna como la del año pasado. Pero unas cosas que hemos visto en varias epidemias de dengue es que los casos comienzan a aumentar. En la zona amazónica, generalmente empiezan los primeros casos a crecer en noviembre, en diciembre ya puede haber brotes. En la zona de la costa norte entre febrero y marzo, pero ahora se ha adelantado. Pero muchas veces los servicios de salud de las regiones, la epidemiología, reporta y no se toman las acciones, las decisiones para controlar en ese momento. Pero siento que con el dengue como que no hay aprendizajes. A nivel de cultura general, no me refiero a los expertos. Por ejemplo, cuando hubo la epidemia del cólera en el 91, ¿no? Uh-huh. Nos acostumbramos todos a hervir el agua. Uh-huh. Hay un antes y un después en la costumbre de hervir el agua respecto a la epidemia del cólera. El COVID nos ha dejado con la costumbre de que por lo menos cuando sabemos que estamos enfermos, usar mascarilla. Uh-huh. No, ahora está generalizado, la gente usa mascarillas, que antes de la pandemia nadie usaba mascarillas aunque estuviese con una gripe galopante. Uh-huh. Respecto al dengue, ¿no ha habido un aprendizaje así? No ha habido un aprendizaje suficiente. Una lección que haya quedado, ¿no? Quizá porque hay una necesidad de repetir cada año lo mismo. Recordar y trabajar mucho con educación, con los agentes comunitarios de salud, para poder actuar al comienzo, para eliminar los criaderos. Sin criaderos, lo ideal sería pues que haya agua potable al 100% de la población. Eso es lo primero. Además sabemos cuándo va a haber calor, entonces ya desde mediados de año, no sé, ya habría que trabajar en... A mediados de año debe hacerse los planes. Aunque no haya ni un solo caso, plan para el dengue que ya sabemos que si no viene en el verano. Claro, es mejor planificar que va a haber el doble de casos este año a que estar esperando que entonces, no crezca. Allí a la gestión del ministro César Vázquez se le pasó el tren. Habría que analizar bien los detalles, pero esta epidemia parece que va a ser mayor que la del año pasado, ¿no? Pero ahora hay una esperanza de la que al menos yo no había oído hablar los años anteriores, que es la vacuna del dengue. Ya está disponible en otros países. ¿Sabe si ya se ha comprado acá? Ya el ministro no me queda claro los anuncios respecto si ya tenemos la decisión de comprar o ya se ha comprado, ya se puede usar. Todavía no se ha comprado, se ha negociado con la OPS para poder hacer una compra masiva. La Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud, exactamente. Pero en este momento el único país que ha comenzado a vacunar ya con esa vacuna, la Qdenga. Qdenga es una vacuna que se da en 2 dosis a partir de los 4 años, a los 0 y a los 3 meses después. Con esa vacuna se puede proteger hasta el 80% de las personas que se vacunan para evitar que tengan un dengue y protege mucho más para dengue grave. Pero hasta el 80%, o sea, su eficacia es de 80% de los vacunados, más o menos. Sí. O sea, no es una gran eficacia, pero... Bueno, en salud pública, a partir del 50% de protección de la población es una claro, vacuna. Que con el COVID nos acostumbramos pues a pensar que era cerca de los 90, ¿no? Pero o sea, 80 ya es bastante. Y es un poco más alta para evitar casos graves. No, sí, ciertamente, ¿no? Que 8 de cada 10 vacunados se salven de la enfermedad del dengue. Caray. Y la vacuna hay que ponérsela todos los años o es para toda la vida. Eso es algo que todavía no se sabe porque es una vacuna que recién ha salido. El único país que está vacunando ahora es Brasil, que la ha comprado. ¿En el mundo o en la región? En la región y en el mundo también me parece que es uno de los que está haciendo la vacunación. Claro, porque hay otros países que no tienen dengue, entonces no tienen para qué vacunar, ¿no?
Sí, solamente se tiene que vacunar en países que tienen dengue. Esa vacuna no es... Países con climas tropicales, calurosos. Sí, el dengue es una enfermedad de países tropicales y subtropicales como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, en América del Norte no es preocupante el dengue, ¿no? Pero ha habido dengue también, Ha habido también. Hasta mediados del siglo pasado, ¿no? De los años 50. Ha habido dengue en Estados Unidos, en Filadelfia, en Florida, ha habido dengue. Entonces, ¿qué cosa hay ahí de diferente? El clima también está aumentando la temperatura, pero todos tienen agua potable, todos tienen manejo de desperdicios, que es otro de los ¿Y desechables. qué cálculo podríamos hacer? ¿Que este año vienen momentos peores o ya está pasando la epidemia? No, lamentablemente creo que puede ser igual o peor, ¿no? Caray. Entonces, lo que hay que prepararse ahora es para darle los mensajes claves a la población, ¿no? Y que los servicios de salud deben organizarse adecuadamente, porque esta enfermedad tiene como tres fases, ¿no? Algunos se quedan en la fase sin signos de alarma, con signos de alarma, y otros van hasta el grave. Entonces, sin signo de alarma es desde el punto de vista de la salud pública y de los médicos, porque la persona tiene una fiebre alta, tiene un dolor de cabeza, dolor detrás del ojo, tiene malestar general, le duelen todos los huesos, porque por eso también se llama fiebre quebrantahuesos. A veces le salen unas manchitas, ¿no?, en la piel y se siente muy mal. Pero nadie se debe morir de dengue, ya tenemos 6 casos de muertos. Ahí vamos. Eso dura 3 a 5 días. De ahí cae la fiebre. Entre el día 4 y día 6, sobre todo las personas que son población de riesgo o vulnerables, como mayores de 60, embarazadas y niños menores de 15 años, tienen que ser observados, porque baja la fiebre, uno se siente mejor y algunas personas comienzan a sentir, vamos a hablar con términos populares, por favor, dolor de barriga, ¿no? Voy a hablar con términos para que todos entendamos. Comienza a doler la barriga, comienza uno a tener vómitos que no puede retener, comienza a tener somnolencia o irritabilidad. Algunas personas pueden tener sangrado. Esas personas tienen que ir inmediatamente al hospital. Tienen las unidades de vigilancia clínica. El manejo del dengue se hace, claro, es especializado, hay que hacer un monitoreo, pero se hace con rehidratación, ¿no? Rehidratación es poner dextrosa y sales con... ¿Y eso se puede tratar en un centro de atención primaria? Se puede tratar en un centro que tenga internamiento. Entonces, en la primera parte, ¿qué cosa debe recibir una persona? Debe consultar en el nivel primario, debe recibir básicamente algún Panadol, por ejemplo, para el dolor, guardar reposo y rehidratarse, ¿no? Tiene que rehidratarse. ¿Por qué? Porque uno no sabe, pero lo que ocurre, ¿por qué duele la barriga? De hecho, duele la barriga porque el plasma, esa parte líquida de la sangre, se escapa de los vasos sanguíneos, porque las paredes de los vasos sanguíneos como que se vuelven como porosas. Entonces eso se escapa. Y como se escapa, es más fácil escaparse en el abdomen que en el cerebro u otras partes. Entonces eso se va hinchando y duele. Por eso duele la barriga. Es muy importante. Si me duele la barriga, tengo vómitos, comienzo a sentirme somnoliento, no puedo responder, estoy muy irritable, inmediatamente hay que ir a un hospital. Pero hay algunas familias que tienen a su paciente ahí hasta las últimas consecuencias y creen que es otra cosa. Ajá. Y el otro problema es que la fiebre cae al tercer o cuarto día, entonces la persona se siente bien y comienzan a hacer actividades con esfuerzo. Por eso es importante, del día 4 al día 6, desde que empezó la enfermedad, hay que tener una vigilancia. Y ahora hay que estar muy atentos a cómo va Brasil con la vacunación, porque ese es el futuro en el que tenemos que vernos. Sí, espero que este año se pueda comprar la vacuna, se comiencen a vacunar sobre todo en las zonas donde hay más casos, que la Amazonía y la zona norte, y en las poblaciones probablemente vulnerables se debería empezar, y para tener menos riesgo de complicaciones y muerte, ¿no? Ahora, hay otra enfermedad que nos habíamos olvidado de ella, que es el sarampión, y ya hemos encontrado algunos casos y con amenaza de extenderse.
El sarampión fue eliminado del Perú hace 24 años. O sea, los médicos que tienen 24 años de práctica no han visto un caso de sarampión. Pero el sarampión puede complicarse con neumonía, puede complicarse con encefalitis, puede llevar a la muerte. Y en el Perú ha tenido muchas campañas exitosas que han permitido tener altas coberturas y coberturas de vacunación. Coberturas de vacunación porque para el sarampión sí hay vacunas conocidas, probadas, que protegen a uno de por vida, ¿no? De por vida. Con una vacuna de por vida. Sí, son 2 dosis y la protección es de por vida. Pero una cosa importante es que nosotros hemos tenido varios momentos en los últimos años y antes también, desde que se eliminó el sarampión del Perú y después de las Américas, en que han venido casos importados. Hemos tenido incluso en el 2015, tuvimos un brote acá, y todos eran personas extranjeras, porque el nivel de protección de la población era tan alto que impidió que el virus llegara. Pero ahora sí hemos encontrado yo casos autóctonos. Hay un caso, o sea, el primero fue un caso importado de una persona joven que vino, ¿no? El segundo es el caso de un niño de 10 meses que es el que se está estudiando, que se tiene que terminar y probablemente puede ser autóctono. Eso sería terrible y bueno, hay maneras y eso lo sabe hacer el ministerio, ¿no? ¿Y la vacuna para el sarampión se pone desde qué edad? Se pone al año y a los 18 meses. Pero este niño tiene, ¿qué edad me dijo? 10. Entonces, cuando hay 10 meses. Cuando hay situaciones, es que cuando no hay sarampión, no es necesario ponerlo antes. Cuando hay una baja cobertura y aparece un caso, sí se puede vacunar a partir de los 6, no se puede vacunar antes. Pero esa cobertura que había llegado a 95%, me dice. En algún momento. ¿Ha bajado a cuánto? Depende de las regiones. De las regiones del país. Y nosotros como país hemos vacunado, como país, digo, ¿no? En el 2006 hemos vacunado a 19 millones de personas en 6 semanas. Por eso cuando apareció el COVID y cuando apareció la vacuna nos preguntaban si el ministerio podía vacunar y nosotros decíamos que sí, que algunos decían que debían vacunar los privados porque son más efectivos. O sea, el Ministerio de Salud sabe vacunar. El Perú es un país históricamente vacunador. Creo que el adjetivo creo que está mal conjugado, pero ¿cuál es el término correcto? Somos muy efectivos vacunando. Y claro, y históricamente, incluso la pandemia la pasamos fatal, la gestionamos fatal, pero la salida de la pandemia tuvo una campaña de vacunación exitosa y yo creo que la salida de la pandemia fue más suave que en otros países que tenían más olas. Luego de olas mortales, las olas que siguieron fueron suaves, gracias a la vacunación masiva, ¿no? A la vacunación masiva y quien tuvo un rol fundamental fueron las enfermeras. O sea, hay que decir las cosas por su nombre. Las enfermeras fueron las que, ellas saben organizar, saben vacunar, saben cómo vacunar, saben a quién vacunar, saben cuándo no vacunar. Eso por ejemplo, de vacunas que habían expirado, una enfermera nunca va a poner una vacuna que va a hacer daño a una persona. ¿Por qué? Porque están entrenadas de tal manera que saben si esa caducidad se extendió, lo van a saber, porque ellas son muy responsables por eso. Y es interesante porque el Perú fue uno de los países es el país que tiene la tasa de mortalidad más alta, y se dijo, y hay muchos factores para eso sería otra conversación, pero se dijo que ese era el problema de las desigualdades, que es un problema, la informalidad, la pobreza, la educación, todo eso ha influido. Pero ¿cómo es que, siendo el que tiene la más alta mortalidad en el mundo, es uno de los 10 países con mayor cobertura de vacunación? Así como criticábamos acá, también hay que ver los aspectos positivos que tenemos como país. Yo no estoy hablando acá de tal persona o tal persona, y tampoco estoy criticando a una persona en específico, porque el esfuerzo que hay que hacer es muy grande y es colectivo. Salud pública es un trabajo colectivo. Claro, pero esa campaña de vacunación fue tan grande, tan rápidamente nos vacunamos tanta gente. El Perú inventó esto de los vacunatones. Yo estuve poco tiempo, un año, cuando ya se podía viajar, fui a otro país.
y no se les había ocurrido eso, ni la gente tampoco hubiera podido hacerlo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Es que no habían visto tantas muertes como nosotros, pues. Bueno, al comienzo también vieron en Italia. O sea, nos vacunamos por espanto. Pero eso de las vacunatones, lo inventamos acá en el Perú, lo inventó alguien en el Estado de ese momento, en el gobierno de ese momento, y teníamos estas vacunas que venían de 24, 48, creo que hasta 72 horas. Eso no ha existido en otros sitios. Algunos comenzaron a probar eso. Y eso tenía sentido en nuestro país porque quienes estaban dirigiendo se dieron cuenta que la gente no iba. Y a alguien se le ocurrió que bueno, uno de los temas era que la gente, con el 70, 80% de informalidad, tiene que salir cada día a ganarse el pan. Entonces, esas personas no podían ir en horario de oficina. Entonces dijeron, hay que abrir de noche. Después se dieron cuenta que de noche iba gente y lo ampliaron. Entonces, la salud pública se hace con la mayor evidencia científica que está disponible y también tomando decisiones arriesgadas que van a beneficiar. De eso, la salud pública está poblada de estrategias que se han ocurrido a partir de análisis de situaciones como esta, ¿no? Ahí a alguien se le ocurrió y eso deberían publicarlo porque es un aporte realmente. Claro, y con toda esa experiencia de vacunación, ¿cómo podemos ver que baje la cobertura de sarampión y tengamos algunos casos, ¿no? Eso es imperdonable. Pero el caso que se ha introducido, no se sabe bien todavía cómo fue, porque no hay un contacto aparentemente, no tengo el dato exacto y eso sí le podrían preguntar a la gente que trabaja en el ministerio, en el CDC, cómo va la investigación del caso del niño de 10 meses. Pero, digamos, si todo lo demás, si tuviéramos una cobertura 95 es el ideal, pero si tuviéramos 85, 90%, sería suficiente para evitar que niños como ese se enfermen, ¿no? Y claro, volviendo al dengue, esa capacidad que tenemos para la vacunación a través de brigadas tendría que convertirse en una capacidad para ir a los hogares, revisar, concientizar a la gente de cuáles son los focos del zancudo. Eso sé que se hace, pero tal vez no se hace con la debida intensidad. Lo que se necesita para eso probablemente sean recursos financieros, porque el personal de salud sabe cómo hacer eso, sabe cómo ir a las casas a educar, a verificar la existencia de criaderos. Incluso en algunos sitios lo hacen, en algunas regiones lo hacen, pero no de manera suficiente. Entonces, uno de los problemas que tiene salud es que cuando pasan luego que terminan estas emergencias, como la del COVID, como la de la Mpox, ¿cómo se llama? El dengue del año pasado, las personas que ingresaron a trabajar en algunas cosas que se necesitan ya son despedidas porque no hay financiamiento. Yo creo que acá se debe trabajar muy, muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuánto estamos perdiendo económicamente y especialmente pues las vidas que son irreemplazables, ¿no? Las vidas que se pierden cuando no se invierte en salud. Yo creo que en salud se tiene que seguir invirtiendo y salud tiene que seguir mejorando su gestión para hacer más con los mismos recursos. La gente de salud es muy comprometida. No son perfectos. Siempre hay problemas, hay errores, pero hay mucho compromiso, ¿no? Yo he estado hoy día en una reunión que están revisando, por ejemplo, cómo prepararnos para una siguiente pandemia, cómo estamos. Y la gente está muy comprometida, la gente de diferentes sectores. Claro, no podemos creer que no vaya a haber otra pandemia y no necesariamente una enfermedad respiratoria como el COVID, podría ser de otra cosa. Lamentablemente vamos a tener una nueva pandemia en algún momento y la pandemia va a ser zoonótica. ¿Cuáles son las hipótesis que en el mundo de la salud global se manejan más? Es muy probable que, es difícil predecir, pero es muy probable que haya una pandemia, sí. ¿Cuándo? No sabemos exactamente y probablemente sea zoonótica. Probablemente sea zoonótica, o sea, viene de los animales, como el COVID. El COVID vino del murciélago a un intermediario y de ahí al humano. Entonces, las enfermedades que se han
que han aparecido desde el 90 para acá o desde los 80 para acá, la mayoría son zoonóticas nuevas, ¿no? Como desde el VIH. También es zoonótica, pero apareció en los monos, pasó a los humanos en un momento y después pasó entre humanos. Es la venganza de los animales. Y la venganza de todos. Por eso ahora hay un concepto muy importante que se llama una salud, One Health, una salud, y eso significa, salud no puede, o sea, si queremos proteger la salud de la población, necesitamos trabajar salud, agricultura, medio ambiente, pero economía, relaciones exteriores, la policía, MINCETUR, produce todos ellos, pero digamos articuladamente. No es que se van a poner a recetar o a vacunar los de los otros sectores, sino articuladamente, como en la reunión en la que he estado ahora, que ha sido bastante interesante. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Bosser. Con mucho gusto.